Auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Lo estábamos extrañando, doctor William Ruiz. Yes. Muy buenos días. Buenos días, saludos chicos, saludos. Y por poco me extrañan hoy con este frito de la mañana. Imagínate. Quería pensó. quedarse un ratito más, Sí. Estaba espectacular, lloviendo. Este frito y estos aires navideños se están acercando. Mira, Y nos yo estoy, sentimos- Yo estoy ya de Navidad. Ya. Y Desma también allá en la casa haciendo sus cosas, ¿no? Ajá. Qué rico es saber que Puerto Rico podemos ya prever, a pesar de esta crisis, ¿no? El que podamos decir, sí, vamos a celebrar en medio de la crisis. Yo creo que hay que cantar en medio de la adversidad. Yo creo que Sí, es eso nos hace importante. diferentes. Estamos muy contentos porque nuestro príncipe llegó a los 15 años y tuvimos un fin de semana espectacular ministrando a nuestro hijo, compartiendo con él. Oye, qué bueno. Fue hermoso. Me siento un padre autorrealizado en ese sentido, de poder haber inculcado en mi hijo tantos valores. Qué bueno. Tantas cosas lindas, y escucharlo a él hablar es impresionante a los 15 años. Como tú Qué todavía... brillante es. Sí, Bien y tú brillante. ver la formación de él ya, en vez de hijo, admirar a papá, ya estamos transicionando en papá y admirar al hijo, ¿no? Sí. Ver en qué se está convirtiendo es espectacular. Esta mañana le Qué beso y bueno. lo desperté, hora de despertarse, papá se va para la radio y él con esa sonrisita de despertarse y estar. Te bendigo, hijo, tú eres una de las bendiciones más lindas y viniste para marcar el mundo. Eso es. Viniste a marcar a tu sociedad, a tu gente de tu generación, porque todavía nuestros hijos aún, ellos pueden predicar a Cristo. Y papá y mamá creen en ti hasta lo último. Oh, sí, Qué bonito. hasta lo último. Qué lindo. Qué bueno. Y aquí estamos, doctor. Por ahí yo escuché matemáticas. Vamos a estar hablando como que de números. ¿Pero a qué se refiere, doctor? Matemáticas de la menstruación es el tema Mira, de hoy. llevo sobre 25 años hablando de la menstruación con mis pacientes, ya sea porque les molesta, porque no las entienden, porque te dicen, doctor, estoy histérica con esta menstruación, o porque simplemente dicen, doctor, quiero quedar embarazada. Y cada vez que trato de hablar de la menstruación, de cuáles son los signos y síntomas que tienen que seguir para poder o quedar embarazado, para saber cuándo están ovulando, para distinguir los dolores que tanto tienen, ¿no? En todo este proceso cíclico, ¿no? Que no solamente el proceso el que produce el dolor, ya hemos explicado aquí varias veces que es un problema multifactorial, ¿no? Que hay muchos factores que tienen que ver: el estrés, estilo de vida, alimentación, suplementación, si el paciente está activo físicamente, si no le está, las endorfinas. ¿De qué no hemos hablado? Hemos hablado de todo, que si los omegas ayudan, que si no ayudan, que si los antioxidantes, ¿qué podemos decir? Muchas cosas, pero ahora vamos puramente a hablar de matemáticas, 101, matemática básica. Y entonces tenemos que enseñar a nuestros pacientes, y aquí voy a dar un poquitito de historia porque para mi época, pues enseñábamos la menstruación un poquitito más compartamentalizada, debo decir, o sea, zona secretora, zona no secretora, la fase constante, la fase no constante, para que la gente entendiera. Y ya nos hemos dado cuenta que el universo de la mujer es lo suficientemente complejo para saber que no la podemos compartamentalizar. La mujer, el varón es una cosa y la mujer es otra cosa en ese sentido, ¿no? Bien diferente. Bien diferente. Y la menstruación es ese testigo numérico, matemático de ello. Así que vamos a hablar un poquitito del ciclo menstrual. Usualmente hemos enseñado a nuestros pacientes que el ciclo menstrual es un ciclo de 28 días. Pero la realidad es que el ciclo menstrual, anote, como decimos los sábados en el programa de las 9, con libreta en mano, anote, que el ciclo menstrual es un ciclo que comienza y debería, en la gran mayoría de las mujeres, tener un 28 días. Desde el primer día de sangrado de este ciclo hasta el primer día de sangrado del próximo ciclo, tienen que haber ocurrido 28 días. Pero esa es una regla, pero no es la norma 100% para todo el mundo. Qué bueno que lo dice. Porque entonces tenemos un montón de mujeres frustradas de que esto es imposible, yo no puedo estar viendo reglas 2 veces al mes. Pues sí la puedes ver 2 veces al mes, aún teniendo ciclo de 28 días. Porque usualmente una menstruación, sangre, dura de 2 a 7 días, dependiendo quién es la paciente. De 2, o sea, hay gente que
Puede tener de 2 días, hasta ¿verdad? 7 días. Correcto. Así que, entonces, si tú tienes ciclos de 2 a 7 días, pues obviamente vas a estar de esos 28 días, una cuarta parte sangrando. Which is not good, ¿verdad? Para muchas mujeres es una tormenta, ¿no? Y si tienes ciclos de 21 días, pues peor, ¿no? Más difícil, o sea, lo encuentran como una crisis y lamentablemente para muchos de esos pacientes es una norma para esa paciente. Doctor, perdone la interrupción, pero entonces, ¿cuándo uno dice, no, ya esto no es, 21 en adelante es aceptable, cada 19 días no? No, utilizamos el día 21. Ok, el 21. Utilizamos el día 21 y está en todos lados, todos lados. Ya cuando me baja de 21 días, pues entonces, y de hecho para ciertos pacientes 21 días es mucho, muy poco debo decir. Le afecta su hemoglobina, le afecta su cansancio, su capacidad de mantenerse activa en todas las cosas que hace. Y obviamente ese universo, y cuando digo ese universo no digo el universo de todas las mujeres. O si digo el bosque de todas las mujeres, escojo el árbol a esa paciente, ¿ves? A ese individuo en particular, cuando yo le pregunto quién tú eres, no le estoy preguntando el nombre, le estoy preguntando quién tú eres en la vida, qué tú haces, cómo te ejecutas, cuáles son tus empresas, cuál es tu trabajo, qué significa en tu entorno. ¿Por qué? Porque yo voy a situar a esa mujer matemáticamente hablando en términos de menstruación en su entorno. Entonces hay personas que le tengo que dar medicamentos para aguantarle un poco la menstruación y decirle, no, eso es mucho para ti si tú quieres alcanzar eso, porque se va a fatigar, se va a cansar. Entonces por eso es que muchas mujeres padecen de tantas crisis de enfermedad, porque las mujeres en eso pues tienen una cosmovisión de la vida y que tienen que hacer mucho más que el varón. El varón dice, no, yo voy a salir a trabajar y regreso y descanso. Y ese es el discurso masculino. El discurso femenino es, me puedo maquillar en el carro, en el tapón hago tal cosa, genero un par de llamadas, de hecho puedo tener una reunión en el carro mientras guío, de viaje paso por plaza, cuando no hay pandemia, paso por plaza, veo las carteras que necesito ver algo porque aunque todavía no es la Navidad, pero quiero algo rojo. O sea, usted tiene un discurso multidimensional, ¿no? Y entonces para hacer ese ejercicio, hemoglobina tiene que estar bien, fisiológicamente tiene que estar oxigenando adecuadamente. Ese cerebro está trabajando a toda capacidad porque ustedes son ese entorno, ustedes son esa muralla que protegen la familia, ¿no? Entonces, si la matemática de la menstruación no está correcta, vamos a tener muchos problemas. Y esa es la crisis básica de la mujer cuando simplemente te traen este problema. No puedo más con esta crisis de la menstruación. ¿Por qué? Porque le afecta a todo su entorno. Entonces, tenemos que supuestamente cada 28 días debes tener una menstruación. Y típicamente enseñábamos que lo divide ese proceso menstrual o ese ciclo, la fase de ovulación. Que obviamente ovulas y tienes ahí de 2 a 3 días de fertilidad. Y entonces ya eso es otra crisis, pero es que yo no sé cuándo yo ovulo, doctor. Entonces ya me complican el panorama, ¿no? Entonces, matemáticamente hablando, se hablaba antes que antes de tu menstruación, desde ese día que marcó, sangré hoy, 14 días para atrás, ovulaste. ¿Por qué? Porque el proceso de la ovulación trae consigo una serie de cambios hormonales y una serie de expresiones hormonales que la dictamina el momento en que rompe ese ovario a soltar ese óvulo. Entonces, al soltar ese óvulo es el momento que marca la cuenta regresiva para quedar embarazada. No es lo mismo para el varón en términos de que los espermatozoides pueden durar de 3 a 5 días dentro del entorno de la mujer dependiendo del medio ambiente que la mujer crea. Eso es lo último que se ha estado viendo. Pero obviamente el óvulo de por sí tiene de 12 a 24 horas. Matemática pura, ¿verdad? Estamos hablando que el espermatozoide puede estar por ahí esperando que el óvulo salga diciendo, ya mismo te alcanzo, estoy esperando que tú salgas. Y no obstante, el óvulo solamente puede esperar de 12 a 24 horas. Dulcinea del Toboso va a estar ahí esperando, diciendo, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Solamente tengo 24 horas. Mientras que el príncipe puede estar de 2, 3, 4 hasta 5 días, según algunos estudios, ¿no? O sea que va a depender. Entonces, quiere decir que si tienes relaciones sexuales antes de ovular y esos espermatozoides son lo suficientemente competentes para estar 2 días o más, tal vez puedas quedar embarazada. Wow. Lo más importante es tener las relaciones sexuales el día de la ovulación, porque obviamente, o el día antes de la ovulación, porque obviamente marca el tiempo matemático que delimita si vas a quedar embarazada o no.
Ese no es el tema, pero había que decirlo porque sé que me van a preguntar. ¿Ok? Ovulación es importante. Entonces, si ovula, supuestamente eran 14 días. Ya no pensamos tanto en 14 días. Ya tenemos también un rango entre 12, 11, 14, 15, 16, 17. Por eso es que realmente nos hemos dado cuenta que existen menstruaciones desde 21 días hasta 40 días. Antes hablábamos solamente de 35. Ahora hay algunas lecturas que dicen hasta 40 días, o sea, cada 40 días. Entonces, ¿qué le decimos a la paciente? Es un universo, es de todo este bosque, de todo este universo de mujeres, una de ellas es diferente. De hecho, todas son diferentes. No hay manera. No hay manera. Entonces, hay que decirte que tienes que conocer tu cuerpo. Tú sabes que hay unos cambios hormonales. Hay áreas sensitivas. E inclusive tenemos en momentos dados donde tú dices, hay días que tengo más deseo de estar íntimamente con mi pareja, con mi esposo. Y es porque obviamente se está llegando ese momento de ovulación y siente una serie de cambios. La barriga un poquitito más hinchadita, se retira un poquitito más de líquido. ¿Por qué? Porque el endometrio está creciendo, está preparando la camada en esos días. Así que en esos 28 días de cambio, por eso es que la mujer dice que tú estás bien hormonal. Tú estás literalmente, tienes un pico hormonal en algún sitio, tu personalidad cambia, porque tu cuerpo está haciendo un esfuerzo fisiológico. Y por eso las mujeres dicen, pero es que hay días que yo de verdad no soporto el ruido, no soporto tal o cual cosa, porque tu cuerpo está extenuado fisiológicamente por lo que está trabajando. Y la matemática de la menstruación la tienes que literalmente perseguir. Si tú conoces tus días, tus ciclos, el día que tú ovulas, de seguro vas a saber, bueno, tal día ni lo sueñen que no me reúno con nadie. Tal día le invento cualquier cosa a mi esposo, pero ni sueñe que no vamos a compartir. Porque ya se conocen, específicamente, por ejemplo, cuando hay una caída hormonal, que la mujer que es sensitiva la siente en esos momentos. Y hay que ayudarle y hay que asistirle en ese proceso endocrinológico, porque es puramente endocrinología femenina. Entonces, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que a través del mes del ciclo menstrual, no mes calendario, no me confundan, los meses calendarios tienen 28, 29 cada 5 años, 30 y hasta 31 días, dependiendo el día, ¿no? Dependiendo el mes, debo decir. Así que usted tiene que calendarizarse en términos de ciclo menstrual. Y usted tiene que aprender que sus agendas, las actividades que usted va a llevar, usted tiene que estar seguro que donde usted está hormonalmente hablando, porque la matemática de la menstruación no perdona. ¿Eso es o no es? O dígame usted, si cuando usted tiene un quiste hemorrágico por una ovulación extrema que casi la puede llevar a una hospitalización o la puede llevar hasta una cirugía, usted puede tener una reunión. Si usted casi quiere matar a alguien del dolor, usted está que no puede, o sea, ¿cómo es posible? Ellos no entienden lo que me está pasando. Y de momento llegan a una oficina del ginecólogo con la cabeza baja, es que ya no aguanto esto, no lo puedo manejar. La matemática de la menstruación la tienes que seguir. Finalmente, ¿qué podemos hacer para ayudar al paciente si de repente es irregular? Doctor, es que esto es una cosa, que esto no tiene ni cabeza ni cola. ¿Puede que una persona sea regular y de repente se convierte irregular? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Por el estrés y los diferentes factores que usted había comentado. Puede que una mujer sea irregular toda su vida, quedó embarazada, y de ahí eso marcó la vida, donde se convirtió en un relojito. Las tenemos todas. Okay. Todas las variedades, todo el espectro de lo que es irregularidad menstrual. Lo que nunca debe ocurrir es que tú estés menstruando todo el mes. Eso sí no es correcto, eso es una anomalía, eso es un sangrado anormal uterino y eso tiene que tener una evaluación exhaustiva porque tiene que haber una patología envuelta, ya sea endocrino, ya sea por hormonas o un factor real del útero, un pólipo, un endometrio en desfase, un fibroma o múltiples fibromas que te hagan menstruar todo el mes. Algo está ocurriendo si eso. Cuando dice todo el mes es todos los días. Todos los días, todos los días. Wow. 40 días, 60 días, 3 meses. ¿Y cómo se determina si hay un problema con endovaginal o sonograma? Los sonogramas endovaginales. A veces te dicen, hazte un CT, hazte un MRI.
el mejor, uno de los mejores para proyectar bien los problemas internos son sonogramas endovaginales, y ahora hablamos de histerosonogramas que nos ayudan a ver y caracterizar los pólipos, que son tan importantes, y esto nuestros amigos los radiólogos son los que nos ayudan, que son los que hacen este procedimiento tan espectacular, y que definitivamente tenemos ya la logística de cómo vamos a acercarnos a la hora de trabajar este pólipo, sacarlo y ayudar a ese paciente para que no sangre. Finalmente, la menstruación tiene una matemática. Yo creo que si usted no es buena en matemática, créame, las aplicaciones ayudan, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. Esa memoria periférica que está en su dispositivo móvil no necesariamente es la correcta. Una de las cosas que yo le digo a mis pacientes, mira, una de las cosas que debes perseguir es la ovulación. Busca la matemática de tu ovulación. Y eso usted lo hace simplemente comprando un kit de ovulación que dice cuando usted ovula o no, que marca esa famosa rayita en ese dispositivo, muy parecido al de la prueba de embarazo. Muy parecido. La prueba de embarazo, usted dice que usted llama casera, que no es ni tan casera, es química pura. Esa misma prueba está diseñada para hacerlo para ovular. Y entonces ese kit de ovulación usted lo utiliza y usted va marcando esos días del mes que usted está fértil para ovular. Y eso usted se lo lleva en una consulta bien descrito en un papel y el doctor le puede asistir por si acaso usted se dificulta en la clase de matemáticas y no puede manejar la matemática de la ovulación. Cuando ustedes los ginecólogos preguntan ¿cuándo fue tu última menstruación? ¿Se cuenta el día que terminaste o el día que comenzó? Siempre, en letras mayúsculas, en bold, subrayado, el primer día. Usualmente, cuando por el estrés del trabajo, tanto del médico, del paciente, dicen el último día, por eso cuando marcan los días de menstruación, el día para saber cuándo quedó embarazada, hay un cambio en la fecha. Y es porque después del cuarto día, 4 días o más de diferencia, cambia el día que esa paciente va a dar a luz. Sí, es una regla matemática que tenemos. Así que siempre que vayas a dar, tu regla tiene que ser el primer día que comenzaste a sangrar, nunca el último día. Todos los cálculos matemáticos que se hacen para la matemática de la menstruación es en base al primer día de la menstruación. Bueno, yo me siento bien perdido en este tema. No has dicho nada. Se te nota. No he dicho nada, me siento intimidado, tengo dolor de cabeza. Precisamente eso da en la menstruación un dolor de cabeza que ustedes no pueden imaginarse. Terrible. Dolor en todas partes. Es que las mujeres somos ser maravillosos. Yo creo que el mundo, el micromundo endocrinológico de la mujer, cuando lo comparamos con el del hombre, el hombre es mucho más simple en ese sentido. Y es maravilloso ver. Y vivo enamorado de ese cosmos de la mujer porque veo la creación de Dios en ella. Y fíjese que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios le dijo, no solamente voy a ser un ser a tu lado, sino tú eres muy simple, te voy a hacer alguien un poquitito más complicado para que sea un poco más para que te entretenga. Entretenido, correcto. Y mira que si le damos veces para que se entretenga. Claro, con todas nuestras llegamos cosas. a la casa a descansar y ya ustedes tienen una agenda. Pues muy bien. Doctor, para aquellos que quieren consultas o, ¿verdad? También los sueros que ustedes están poniendo allá, ¿cómo hacen? Estamos haciendo muchas cositas hermosas. Me acabo de encontrar en el camino gente que me está hablando y me dice, hola, ¿cómo estás? Sí, me puse un suero. Estamos allí en el 423-2424, el señor Fabio Miranda, que te bendecimos porque ya volviste a darle otra vuelta al sol, cumpliste años, te felicito. Allí en el 423-2424 para todos los hermanos que quieren una cita, 938-6565, son 2 celulares para que pueda textear, la vida está complicada, textee, deje un mensaje para que le devuelvan la llamada. Y si quieren llamar a la secretaria, 278-2393, me pasó lo de Magdiel ahorita. 787-278-2393. Les bendigo en esta mañana. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Doctor William Ruiz.